Nos encontramos aquí en medio de todo viento de pensamiento humano, y ahí llega Pablo y hace presencia. Cabe mencionar que el Areópago, donde los filósofos discutían sus debates de pensamiento sobre la vida, por no mencionar básicamente sobre el asunto de la felicidad de la vida, el sentido de la vida y por qué la vida. Y bueno, divididos en estoicos, en epicúreos y en algunas otras ramas de la filosofía, aunque estos eran los principales, ahí se encontraba Pablo. ¿Está conmigo acá? Ahí está Pablo. Pablo llega a Atenas, entra a la ciudad y ve, dice el versículo 16, que la gente está entregada a la idolatría. Es decir, por donde él pasara se encontraba un ídolo. Y quiero ser aquí muy puntual en el asunto de la idolatría. Es decir, Pablo, estando en Atenas, se encuentra que esta ciudad es totalmente idólatra, porque adoran a Zeus, adoran a Apolos, adoran a los dioses, a Diana de los Efesios, adoran a muchos dioses, y ellos tenían un altar para cada dios ese dios o llamado dios en ese tiempo. A ver, Cristina, por favor, si me ayudan con la puerta y esos niños se meten entrando y saliendo, por favor. Entonces, cuando encontramos nosotros este contexto, diga conmigo contexto, cuando encontramos este contexto donde Pablo llega, se molesta, conmigo, se molesta y está enardecido ahí por lo que está ocurriendo. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en un lugar donde la idolatría esté al máximo, en una ciudad donde se adoren a muchos dioses, ¿verdad? O a muchos, en nuestro caso contemporáneo, a muchos santos. Eso es interesante notar porque allí entró Pablo a la ciudad y ve el altar a Zeus, el altar a Apolo, el altar a Diana, el altar a Baal, cada altar a aquellos dioses de la antigüedad que ellos tenían. Ahora, contemporáneamente hablando, sería un altar a la Santa Muerte, un altar a algún santo, un altar a alguna deidad como al sol, a la luna, etc. Entonces, la idolatría solamente ha cambiado su forma. Antes eran unos dioses, ahora son otros. Es lo único que ha cambiado. Sin embargo, Pablo entra en la ciudad y se topa con esto y se siente airado con esa circunstancia, y entonces brota la oportunidad de predicarles el Evangelio. Y note usted conmigo el versículo 20, dice el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pero traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces ellos estaban hambrientos del saber. Acá quiero volver a repetir. Ellos estaban hambrientos del saber. Y lo quiero volver a repetir. Ellos estaban hambrientos del saber. Y el estar hambriento del saber es un arma de dos filos si uno no tiene cuidado. Dice la palabra de Dios que ellos estaban queriendo saber las cosas nuevas. A ver, dinos de qué se trata esto, Pablo. Y entonces se le brinda la oportunidad al apóstol Pablo de predicar el Evangelio. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Entonces su entrada al sermón de esa tarde, mañana o como haya sido en ese día, su entrada fue
un enfrentamiento. Su mensaje fue el enfrentamiento. Él entra y dice: en todo estoy observando que son demasiado religiosos. Ahora, esto tiene el contexto de que primero él se molestó en el versículo 16. Él está enardecido por la idolatría. Entonces, cuando le dan el chance, cuando le dan la oportunidad de predicar, entonces él dice: aquí es Juan. Y entonces él se lanza y le dice: en todo observo que son muy religiosos. Ahora, este es el contexto. Atenas ha sido, es y será la cuna de la filosofía. Y la filosofía ha trascendido durante estos 2000 años. Todavía es en nuestro tiempo que nosotros tenemos 3 de las filosofías en nuestro mundo que se enseñan en tus universidades y tus preparatorias, como son la filosofía del conductismo, la filosofía del idealismo y filosofías tan aparentemente sanas que están enseñando en las escuelas, pero vienen desde acá, desde Atenas capítulo 17. Desde acá vienen, desde allá de atrás. Entonces hubo un hombre llamado Pablo que se paró frente a todos esos filósofos y les dijo la verdad de Dios. Pero sin embargo, nosotros hasta este momento tenemos claro el objetivo de que se nos está llenando la iglesia a nivel internacional de las mismas filosofías huecas de los antiguos. Y lo quiero volver a repetir. La iglesia está siendo víctima de esas filosofías de antaño. Tenemos nosotros teniendo una de las filosofías de los conductistas, como es el libertinaje, metido en la iglesia. Está metido en la iglesia y uno no se da cuenta que está allí. Es decir, la clásica iglesia que abraza la filosofía del libertinaje, que permite que sus miembros hagan, pequen allá afuera, hagan lo que sea, vivan en adulterio, en hechicerías, en brujería, y que de todos modos sean cristianos. Entonces, esa filosofía de libertinaje abraza la vida de la iglesia y entonces se conduce de esa manera. Pero también existe algunas otras filosofías más recientes, como hemos estudiado y considerado, como el hedonismo, que también hasta nuestros tiempos están metidas en una de las iglesias más grandes de todos los Estados Unidos, como es Lakewood. Una de las iglesias con más de 8,000 hasta 10,000 miembros sentados cada domingo ahí, escuchando todo un hedonismo en toda la extensión de la palabra, llevándole a la persona a pensar solamente en el placer y la felicidad aquí en esta tierra. Y cuando yo pienso en eso, me quedo asustado porque la Biblia no tiene ninguna promesa de felicidad en esta tierra. No hay ni una sola. No hay una sola escritura que a mí me diga que esa filosofía es acreditable conforme a la palabra de Dios, porque Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. No hay tal cosa de felicidad, no hay tal cosa de esa filosofía de los estoicos, estos que están aquí, que eran hedonistas, que desde allá, desde atrás, nos han traído vendido la idea de que todo cristiano tiene que ir en busca de la felicidad aquí en la tierra, de cumplir sus sueños aquí en la tierra, de realizarse aquí en la tierra, cuando Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sus sueños, negarse a su realización aquí en la tierra, negarse a todo lo que asume que es su felicidad. Por eso Jesús dijo: el que quiera hallar la vida, la perderá; el que la pierda por causa de mí, la hallará. Aleluya. O sea, ¿cómo es que esa filosofía es contraria totalmente? Y es desde aquí, desde Hechos 17, los estoicos. Desde ahí viene esa filosofía arrastrando. Ahora, cuando pienso en la segunda frase del texto que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dijo: tome su cruz y sígame. Entonces, cuando uno ve esa escritura,
Yo cuando me convertí al Evangelio, me veía con una cruz cargándola, ¿sí? Tome su cruz, algo así como que agarra tu cruz y síguele. Y otros asumen una interpretación así como, pues tomo mi cruz de problemas en esta vida y continúo. No, cuando Jesús dijo, tome su cruz y sígame, cuando mencionó la palabra cruz, era sinónimo de muerte hace 2000 años. Porque 160 años el Imperio Romano había metido la muerte de cruz. 160 años una cruz representaba muerte. Por eso Jesús fue a la cruz, fue a la muerte. Entonces cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo, niéguese a sus sueños en esta tierra, niéguese a sus realizaciones en esta tierra, y entonces tome su cruz, muérase totalmente a sus realizaciones, muérase totalmente a sus sueños y sígame, porque el que no se niega a sí mismo, no toma su cruz, entonces dijo Jesús, no es digno de mí.